Los milagros de Jesús. Capítulo 4 de Lucas, y este es el tema número 19. Y vamos a ver el tema de esta mañana, gloria al Señor. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Danos oído para oír y danos corazón para retener mientras extiendes tu mano. Y aquellos que están viendo y oyendo, Señor, aleluya, tu palabra penetre en el corazón y los enfermos sean sanados, los cautivos sean liberados y tú sigues obrando. Extiende tu mano para que se lleven a cabo milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Señor, toca a nuestro hermano Beto, Señor, y sana su cuerpo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tenemos? Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Voltee con su hermano y diga: volvió en el poder del Espíritu. Puede tomar asiento. Recuerda, hermano, que Jesús, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, en obediencia al Padre, en obediencia al mandato, gloria al Señor, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Pero vemos aquí que después de esos 40 días, dice, vuelve, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Si vemos en el versículo anterior, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Durante esos 40 días, hermano, que estuvo en ayuno y en oración, aleluya, el enemigo lo estuvo tentando para que él abandonara la misión, para que él abandonara el propósito. Y es lo que pasa con el adversario. Él va a tentarnos para tratar de que nosotros tiremos la toalla, para que nosotros nos rindamos, para que nosotros abandonemos al Señor. Aleluya. Pero, hermano, cuando tú te afirmas, te agarras en medio de las tentaciones y las adversidades, cuando tú sales victorioso, entonces vienes en el poder del Espíritu. Entonces el poder de Dios se manifiesta en tu vida y el enemigo se debilita, el enemigo es derrotado. Por eso vemos en el versículo, aleluya, 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Si usted ve en el versículo 1 del capítulo 4, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se da cuenta? En el momento cuando nosotros atravesamos pruebas, adversidades, tentaciones, hermano, y salimos triunfantes, nos volvemos poderosos. Y el enemigo se debilita. Porque el enemigo aventó todas sus artimañas, todas sus trampas para tumbarte, para derrotarte, para desanimarte. Pero cuando tú perseveras, por eso Santiago dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando usted le resiste, entonces, hermano, el poder de Dios, el Espíritu Santo se fortalece en usted, aleluya, y el enemigo se debilita y usted sale triunfante. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Estaba en el desierto, ahora regresa a la Galilea, dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Todos los alrededores de la región de Galilea se difundió su fama. Versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Enseñaba ¿dónde? En las sinagogas de ellos. ¿De quién? De los judíos. Aunque él era un judío, hermano, aleluya, Jesús no estaba entre sí como acreditado por ellos mismos, por la escuela de rabinos, pero sí acreditado por el Padre. Y ellos reconocían que aunque no tenía el título de parte del judaísmo, tenía el título, aleluya, como maestro. Porque no a cualquiera le dejan leer el rollo en la sinagoga. Versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Dónde se crió Jesús? Nació en Belén de Judea,
se crió en Nazaret y ejerció su ministerio en la Galilea. Entonces vemos las tres etapas de Jesús, pero vemos aquí que vuelve ¿a dónde? A Nazaret, donde se había criado. Entonces, cuando tú te crías en un barrio o en una comunidad, hermano, todo el mundo te conoce. Ah, que ese no es Pedro, el hijo de Carmen Isidro Robles. ¿Qué no es Pedro ese? Entonces, ¿por qué? Porque se crió ahí y la gente lo conoce y sabe quién es. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces Jesús, hermano, creció en Nazaret, aleluya, y dijo, ¿qué no es este hijo del carpintero? Y María, ¿qué este chavalío no jugaba fútbol ahí en la calle? No andaba jugando a las canicas y al trompo y al valero con ellos. Bueno, en aquellos tiempos no había valeros, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Jesús tenía una vida de un niño normal. Gloria al Señor. Donde se había criado, especifica, hermano, en Nazaret. Donde se había criado. Y en el día de reposo, que es el Shabbat o el día de descanso, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Conforme a qué? Como judío, su costumbre, todo judío religioso o que cree y sigue al Señor va el sábado a la sinagoga. ¿Me entiende? Acuérdense que la sinagoga es un lugar de reunión donde se lee la escritura, se ora. Entonces Jesús, como un judío que amaba a su Dios, a su Padre, gloria al Señor, entra a la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Se le dio cuál? Ahora, en la sinagoga, en todas las sinagogas de Israel, todos los sábados, hermano, todo el Shabbat, el sábado que van a la sinagoga, ya está por de aquí a 10 años escrito qué escritura se va a leer cada sábado. ¿Han visto ustedes los libros de devocionales? Enero 1, enero 2, enero 3. Cada uno tiene un texto, ¿me entiende? Entonces, ellos tienen una escritura cada sábado. O sea, no es que, a ver, voy a leer, a ver qué escritura leo. No. Ellos ya está diseñada qué escritura van a leer en cada sinagoga todos los sábados. La misma escritura se lee en todas las sinagogas. Por eso dice la escritura, no que Jesús entró y agarró y buscó, voy a leer esta escritura porque esta me conviene, esta se adapta a mí, como alguna gente, ¿verdad? Que nomás quiere agarrar lo que le conviene y no lo que Dios quiere que recibamos. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque hay mucha creyente, hermano, que les gusta nomás oír lo que ellos quieren oír. Yo voy a ir aquí porque aquí me apapachan, aquí me hablan bonito, aquí no me dicen mi verdad, aquí no confrontan mi pecado, así que yo voy aquí. Pero donde se te predica la verdad, hermano, y donde Dios nos habla lo que Él quiere hablarnos, aleluya, porque nos ama y quiere que cambiemos, entonces mucha gente no le gusta. ¿Cuántos alaban al Señor? Verso 17, y se le dio, ahora Él no escogió, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, la escritura para ese día, hermano, no Jesús escogió esa escritura. Se le dio a Jesús, y cuando abrió, esa era la escritura para ese día en especial. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Se da cuenta, hermano? No es coincidencia. A veces la gente, hermano, habla por hablar y dice, Señor, háblame. Lo que tú me hables, y uno habló en la Biblia y dice, y Judas fue y su arcó. Ay, Señor, confírmame que eres tú. Y abrió la Biblia otra vez y apuntó y puso el dedo. Ve tú y haz lo mismo, dijo. ¿Me entiendes? O sea, no podemos basarnos, hermano, así nomás, ¿me entiende? No. A esas señales que donde ponga el dedo. Una vez un predicador fue a una iglesia y dijo, se me olvidó mi sermón en otra Biblia, no la traje, pero donde abra la Biblia voy a predicar ahí. ¿Me entiende? No, hermano. No es así, ¿verdad? Jesús se le da el rollo y cuando Él lo abre, hermano, mire lo que dice ahí el verso 18.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora, fíjese bien, en el versículo 14 dice: volvió Jesús en el poder del Espíritu. Y le toca en ese día la escritura que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No, es que Dios era el tiempo específico, era el momento, aleluya, en el que Dios estaba obrando. Hay dos palabras para la palabra revelada o palabra logos, que es la palabra escrita. Nosotros tenemos la palabra escrita, que es logos, pero hay la palabra rema, que es la palabra revelada, que es la palabra para el momento específico. ¿Me entiende? Entonces, Jesús estaba recibiendo un rema, una revelación, una palabra para el momento específico. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aunque esta palabra, el logos, en un momento en su vida y en mi vida se convierte en rema, en una revelación directa, donde usted agarra esa palabra y dice: esta palabra es para mí en este momento. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aunque quizás usted la haya leído 100 veces o la haya oído 1000 veces, pero en ese momento esa palabra se hace realidad. Esa palabra se encarna en su alma y en su espíritu, y usted recibe lo que tiene que recibir. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, volvió en el poder del Espíritu, y cuando lee dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué fue el propósito de la unción? Para dar buenas nuevas. El evangelio es lo que es el evangelio. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hablar las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? Que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay vida eterna. Usted prende las noticias y puro lo que ve: desgracias, muertes, asesinatos. ¿Me entiende? Desgracia tras desgracia, hermano. Pero vemos, hermano, que el evangelio de Jesucristo nos trae buenas noticias. Que hay esperanza en Jesús, que hay perdón, que hay salvación, que hay restauración. Gloria al Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Ahora, en las bienaventuranzas, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es una persona que depende de la bondad de Dios, que depende de la benevolencia de Dios, que depende de la ayuda y del auxilio del Señor. Es como una persona vagabunda que no tiene nada, hermano, que depende de la compasión y la benevolencia de la gente. Entonces, cuando uno depende del Señor, usted dice: Señor, ¿a quién iremos? Como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí Pedro fue un pobre en espíritu. Pero, hermano, cuando nosotros decimos: yo no necesito de Dios, yo no necesito del Señor, como la iglesia de la Odisea que sacó al Señor, ¿verdad? Y el Señor tuvo que tocar la puerta porque lo habían sacado. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Porque a veces, hermano, creemos que nuestra habilidad, nuestros recursos, nuestra capacidad, somos autosuficientes, que no necesitamos la ayuda del Señor. Y necesitamos al Señor. Primero, ¿para dar qué? Buenas nuevas a los pobres. Los pobres son los que dependen, los que aceptan, los que reciben. Cuando usted dijo: Señor, perdona mis pecados, Señor, sálvame, ayúdame, entonces usted se convirtió en una persona pobre en espíritu, que pidió la bondad, la benevolencia del Señor. Porque el Señor puede estar ahí, pero si usted no quiere la ayuda del Señor, el Señor no puede hacer nada. No es porque Él no puede, porque el Señor no nos obliga a nada. Todo es voluntario. Usted está aquí voluntariamente. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que venga a la iglesia. ¿O sí le pusieron una pistola? A lo mejor sí, alguien, ¿verdad? Es que usted no sabe, pastor, me tienen amenazado. Si no, digo, así me voy en la casa, no se crean. Dice, vuelve a decir en el mismo verso 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces,
¿Cuántas veces, hermano, nuestro corazón es quebrantado por la decepción, por el rechazo, por el abuso, por el maltrato, por las decepciones? ¿Me entiende? El corazón del ser humano se quiebra, hermano, cuando nosotros somos traicionados, decepcionados, hermano. Pero el Señor vino a sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, eso es una buena noticia, hermano. Aleluya. Es que usted no entiende, pastor, me han quebrado el corazón. ¿Cuánta gente cuando el novio, la novia lo abandona? Ay, mi corazón está quebrado. ¿Me entienden? Bueno, son diferentes decepciones, ¿verdad? Son diferentes quebrantamientos. ¿Me entienden? Pero Jesús habla de los corazones quebrantados, hermano. ¿Cuántas madres tienen un corazón quebrantado por un hijo que está perdido? Por un hijo que está en drogas, en alcohol, que está en la cárcel o que está en problemas, hermano. ¿Cuántos el corazón de una madre no se aflige y se quebra? Aunque usted no lo quiere reflejar, pero usted por dentro está sufriendo y está batallando. Pero el Señor dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Qué bueno, hermano, que el corazón puede ser sanado por Jesús. Ahí en Tel Aviv, hermano, en la plaza de los desplazados, hay un así grandote, hermano, un corazón encadenado. En señal que el corazón de las madres, de los padres, de los hijos que están secuestrados todavía allá, hermano, ellos están sufriendo. Tienen su corazón quebrantado. ¿Me entiende? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está cautiva, hermano? No es libre. Está cautivo bajo el pasado. ¿Cuánta gente no pueden soltar el pasado, hermano? Viven con el remordimiento, viven con el rencor, viven con el odio, viven con el pasado, hermano, como si tuviera una mochila de 100 kilos encima de ellos, hermano, y que no pueden caminar, no pueden despojarse. ¿Por qué? Porque están cautivos por el pasado. Están cautivos por una adicción o por algo. Pero dice, a pregonar, ¿qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos, hermano? Veíamos, pero no veíamos. ¿Le ha pasado a usted que está enfrente de algo que está viendo, pero no lo está viendo? No lo encuentro, está delante de ti. Mi mamá decía, si fuera serpiente ya te hubiera picado. ¿Me entiende? Para que viendo no vean, dijo Jesús. Ahora, un día, hermano, estábamos ciegos, hermano. Y el apóstol Pablo dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Quitó la venda de ceguera y vimos la realidad, hermano. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, hermano, quita esa venda de ceguera, de idolatría, de religión, de tradición que teníamos, hermano. Y cuántas veces, hermano, quizás alguien nos habló y no entendíamos. Pero un día Jesús corrió la cortina y nos abrió los ojos y tuvimos vista y pudimos ver, gloria al Señor. A dar vista a los ciegos, no solamente espiritualmente, pero físicamente. Hay personas que están ciegas, hermano, y hemos visto ciegos de nacimiento, otros que perdieron la vista. El Señor da vista a los ciegos. Sigue diciendo, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente está oprimido en su vida, hermano? Por el pecado, por la decepción, por la vida, por el engaño, por la traición, por X causas. Están oprimidos, hermano. Y el Señor viene a darte libertad. Y luego dice, termina el verso 19 diciendo, a predicar el año agradable del Señor. ¿El año qué? Agradable. El año agradable es cada vez que Dios nos habla. Es el año agradable. Estamos en el año agradable. Aunque a veces hay años que son más difíciles que otros, más pesados que otros, más trabajosos que otros, estamos en el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque hay palabra, hay vida, hay esperanza, hay oportunidad. Y el Señor, hermano, aleluya, vuelve en el poder del Espíritu. Y imagínese, se le da el rollo y le toca esa escritura. Qué tremendo, ¿no?
cómo Dios llegó el momento específico para que se cumpliese ese momento. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Imagínese, Jesús va. Todos los ojos sobre él. Agarró el pergamino, lo enrolla y lo entrega para atrás. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía se acababa de cumplir ahí. Se cumplió la profecía de lo que Isaías había profetizado cientos de años atrás. Imagínense, hermano, cientos de años se cumple una escritura, una profecía que fue anunciada. Qué maravilloso, ¿verdad? Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él. ¿Todos daban qué? Acuérdense, volvió a Nazaret, donde se había ¿qué? Lo vieron crecer. Lo vieron desarrollarse de niño, de adolescente, de joven. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces dice, y todos daban buen testimonio de él. Si usted mira a una persona que crece en su comunidad y usted lo miró de niño, de adolescente, de joven y ya de una persona adulta, y usted lo mira y usted da buen testimonio de esa persona porque dice, oh, yo lo conozco. Siempre ha sido un buen niño, un buen joven, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. ¿Me entiende? Yo doy testimonio de él porque lo conozco toda su vida. Pero hay otros que dicen, no, hombre, ni sabes el alacrán que te estás echando encima. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Porque hay unos que tienen buena fama, pero hay otros que ni para qué contarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Entonces Jesús, cuando hablaba, hermano, tenía un favor, una gracia, una elocuencia, hermano, aleluya, que la gente recibía esa palabra. ¿Cómo no, hermano? Si era el Hijo de Dios, si era el Verbo encarnado. Imagínese cómo cuando una persona tiene hambre y tiene sed, y oír a Jesús, hermano, es como, aleluya, un sediento bebiéndose un vaso de agua bien fría. Imagínese que usted viene, está trabajando en el calorón, no anda afuera, hermano, a 110 grados, y de repente llega a casa y le dan un vaso de limonada con hielitos. ¿Cómo se siente usted? Bien refrescado, ¿verdad? Porque está sediento. O cuando tiene un hambre, hermano, y le ponen unas enchiladas ahí de mole, con pollo. Vámonos a las enchiladas ahorita, gloria al Señor. Ya me dio hambre. Se maravillaban de la palabra. ¿Por qué? Porque recibían la palabra del Señor, que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados, pero se hicieron la pregunta, ¿que este no es el hijo de José, el carpintero? Ahora, escuche bien, hasta este momento estaban maravillados. Hasta este momento, aleluya, estaban impactados y estaban, aleluya, anonadados con Jesús. Cuando tú abres tu corazón y quieres oír la palabra del Señor y te está llegando de amor y compasión, va a gustar. Pero cuando ya te empiezan a pisar la llaga, cuando ya te empiezan a pisar, hermano, aleluya, la herida y el pecado, ya ahí como que ya no va conmigo, ya como que ya no me cayó muy bien, ¿me entiende? Oh, me cae bien este tipo, esta persona, pero ya cuando te empieza a decir tus verdades, como que ya te empieza a caer gordito, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra decir me cae gordo es como me cayó mal, es como que se le atoró el taco.
cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazla también aquí en tu tierra. ¿Por qué? Porque Capernaum, hermano, era el lugar, el centro ministerial de Jesús, donde milagros y maravillas, aleluya, habían acontecido. Su fama se había corrido. Ellos sabían que en Capernaum el Señor había hecho tantos milagros, tantas maravillas, aleluya, que ellos dicen, Señor, hazlos aquí también. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí en tu tierra, verso 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas, ahora fíjese bien, ellos querían manifestaciones, ellos querían ver milagros que ya habían escuchado, ya habían oído, porque su fama se había regado por todas partes. Hemos oído de muchos milagros que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. O sea, eran incrédulos, ellos querían ver, ya habían oído, ya habían escuchado, pero ellos querían ver con sus ojos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿Jesús les dio por su lado? No, mire lo que dijo en el versículo 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino una viuda en Sarepta de Sidón. Miren el ejemplo que les da. Número 1, les da, ellos querían una señal. Hemos oído que en Capernaum existen muchos milagros, muchas señales, hazlas aquí en tu tierra. Pero Jesús dijo, no, yo no cumplo capricho, pero sí enderezo jorobados. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no, Dios no cumple capricho ni endereza jorobados. No, Dios sí endereza jorobados. ¿Verdad? Usa de ejemplo. En vez de hacer un milagro, el Señor les da una ilustración y el ejemplo que en el tiempo de Elías, en la hambruna que había, durante 3 años y medio no cayó lluvia. Imagínense, hermano, cómo estábamos nosotros en sequía aquí en California. Porque no había llovido suficiente. Ahora imagínense un lugar que depende totalmente de la lluvia. Y que 3 años y 6 meses y medio sin ni una gota de agua. No hay cosechas, no hay cultivo. Y si no hay eso, no hay comida. Entonces, crea que hambruna. Y dice que había muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando hubo mucha hambre, y no fue a una viuda de israelitas, sino que fue una viuda en Sarepta de Sidón, en otro país, en una mujer gentil, donde el Señor la sustentó y la bendijo hasta que se acabó la sequía. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Versículo 27. Y muchos leprosos, ahora, ¿muchas qué? Viudas. ¿Muchos qué? Leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Fíjense los ejemplos. Hay muchas viudas, pero a una viuda se le fue enviado Elías. Muchos leprosos habían en el tiempo de Eliseo, y nomás uno que era gentil, que era extranjero y era enemigo. Entonces alaban al Señor. Ahora, como judíos, pensaban y creían que se tenían el cielo ganado. ¿Me entiende? Y a veces asumimos que nos merecemos, que el Señor está obligado con nosotros a darnos. ¿Me entiende? Lo que nosotros queremos o pedimos. Y ellos también, verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fíjese el contraste. En el verso 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de suya. Gloria a Dios, qué bendición, aleluya. Eso es lo que necesitaba. Pero cuando el Señor los confronta y les pone el dedo en la llaga, hermano, ya no les gustó. Mire lo que pasa ahí.
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? Pasaron del amor al odio. En minutos, hermano, cambió el ambiente. Había un ambiente de favor, un ambiente de gracia, un ambiente de maravilla. Pero cuando les empezó a meter la espada hasta el mango, ya no les gustó. Cuando los empezó a confrontar y decir, no porque son hebreos o judíos, ustedes se merecen, se la tienen que ganar. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que perseverar con fe, aleluya, con perseverancia, con constancia, aleluya. No nomás sentarnos a la hamaca, no, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que dar, Dios está obligado. No, Dios no está obligado a nada, Dios no nos debe nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque a veces los cristianos asumen o asumimos, hermano. Una hermana ahora en el viaje me decía, yo le pregunté, hermana, ¿y usted cuántos años tiene de cristiana? Y dijo, hermana, yo crecí en la iglesia, pero yo me aparté, hermano, porque yo tenía 15 años y mi hermana tenía 16 y nosotros, nuestra vida era 4 veces a la semana ir a la iglesia. Íbamos a la iglesia. Y el Señor se llevó a mi hermano. Y dice que yo me enojé con el Señor. Si tú te llevaste a mi hermana, ¿cuántos años me vas a dar a mí? Decía ella. ¿Me entiendes? Y hubo un tiempo que se apartó del Señor, pero volvió y regresó al Señor. Porque el Señor no nos debe nada. No está obligado con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque a veces pensamos, hermano, que el Señor está obligado a evitar todo sufrimiento y dolor. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Me entienden? Vamos a atravesar tribulación, pruebas, angustias, pero el Señor promete estar con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y como no les gustó, hermano, se llenaron ¿qué? De ira. Ahora, la ira es muy peligrosa, hermano. Proverbios dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando el hombre se aira, hermano, en un momento de ira, el hombre puede cometer una tontería y una locura. Un testimonio que yo oí de una persona, hermano, que a su mejor amigo, le dijo algo y lo llenó de ira. Su mejor amigo agarró un cuchillo y lo mató. En un momento de ira. Toda la amistad que tenía con él, la ira enloquece a las personas, hermano, y los hace cometer locuras. Estos hombres, hermano, de la maravilla, de estar maravillados, se tornaron en personas iracundas. Y Proverbio nos dice, no te juntes con el iracundo, no vaya a ser que aprendas sus mañas, sus maneras. Entonces, cuando usted se junta con una persona que es iracunda, que es explosiva, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Fíjese la intención de ellos, hermano. Ellos se lo llevaron desde la sinagoga, lo sacaron y lo fueron empujando, hermano. Aleluya. Usted fue ahí, ¿verdad, hermana? ¿Se acuerda que fuimos? Hermano, ese monte que está en Nazaret, hermano, está alto. Y del otro lado está un despeñadero, o sea, no hay nada, hermano. Que si lo hubieran empujado ahí, es una muerte segura. Y era la intención de ellos. De estar maravillados, ahora se llenaron de ira, hermano. Y lo fueron empujando, hermano, se lo fueron llevando hasta la cumbre del monte sobre el cual se empezó a confrontar. ¿Qué dijeron? Se llenaron de ira. Pero en el verso 30, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Me hubiera gustado estar ahí, hermano, y ver cómo le hizo Jesús. ¿Cómo se lo llevan, hermano? Desde una sinagoga, vamos a poner unos 500 metros. Bueno, vamos a hacer más, porque está muy alto ese monte. Vamos a ponerle unos 200 metros de distancia. Imagínense, empujándolo, llevándolo. Y cuando ya están en el monte, hermano, toda la gente que se había amontonado, Jesús les pasa por el medio de ellos. Los hipnotizó, los cegó. No dice la Biblia qué pasó.
pero les pasó por el medio de ellos y se bajó como si nada. Mire las intenciones del corazón de las personas, hermano. Cuando la persona se llena de ira, por eso hay un comercial que decía antes, cuente hasta 10, ¿verdad? Porque en un momento de ira, hermano, decimos cosas y hacemos cosas que después nos arrepentimos. 10 segundos, 5 segundos de ira, hermano, podemos cometer una tontería que nos podemos arrepentir por el resto de nuestras vidas. Por eso, hermano, Jesús fue llevado, hermano. ¿Cuál es la intención? Porque querían ver milagros ahí, como si Jesús fuera un people pleaser, una persona que les agradaba a ellos y hacían lo que querían. Haznos un milagro. Ah, sí, ¿y qué es lo que quieres? Que levante un paralítico, resucite un muerto, sane un ciego. ¿Qué quieres qué quieres que cumpla tu capricho? Y a veces así nosotros actuamos. Señor, dame esto. Si no me haces esto, yo no te voy a servir. ¿Me entiendes? ¿Acaso Jesús en la cruz dijo, si ustedes no hacen como yo quiero, entonces no los salvo? Él dijo, consumado es. ¿Se da cuenta, hermano? Todos se maravillaban de él y daban buen testimonio. Pero ¿qué pasó después cuando les empezó a decir la verdad? ¿Me entiende? Cuando el Señor, aleluya, empezó a meter la espada hasta el mango, ya no les gustó. Cuando los empezó a confrontar con su realidad, ya no les gustó. Que son responsables de su alma, son responsables de su salvación. No les gustó. Pensó que porque eran judíos, hebreos, tenían el camino abierto, el cielo ya ganado sin hacer nada. ¿Me entienden? Otros dicen gloria al Señor. Y cambiaron de la admiración, del respeto, de la gracia al odio. Del amor al odio, ¿me entiendes? Así que no se sorprenda si alguien lo ama ahora, mañana lo odia, ¿me entiendes? Así pasó con Jesús, lo amaron, pero en unos minutos cambió en odio. Y tanto fue la intención que lo quisieron matar. Y no una muerte agradable, sino una muerte cruel, hermano, de aventarlo por un precipicio para despeñarlo. Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor.